Buenas, mi nombre es Noelia Herrera y a continuación les voy a hablar acerca de las lesiones. Las lesiones se definen como alteración anatómica, funcional o psíquica ocasionada por un agente externo o interno sobre el cuerpo humano. Cuando se habla de lesiones personales, se está hablando de cualquier daño del cuerpo o de la salud orgánica o mental de un individuo llamado lesionado, causado por cualquier procedimiento físico, químico, biológico o psicológico. Para hablar de lesiones es necesario que se constituyan tres elementos. Primero, el sujeto activo que ocasiona el daño. Segundo, el sujeto pasivo que lo recibe. Y el tercer elemento lo constituye el daño que es infligido a este sujeto pasivo. ¿Cuándo se materializa el delito de lesiones personales tipificado en el Código Penal venezolano? Este delito de lesiones se tipifica de acuerdo al Código Penal venezolano de conformidad al artículo 413, que señala el que sin intención de matar, pero sí de causarle daño, haya ocasionado a alguna persona un daño o sufrimiento físico en perjuicio de la salud o perturbación de la facultad intelectual, será castigado con prisión de 3 a 12 meses. Esta pena va a depender de la lesión que haya infringido el sujeto activo sobre el sujeto pasivo. ¿Cómo se clasifican las lesiones? Las lesiones se clasifican según el elemento objetivo en intencionales, culposas y preterintencionales, siendo las intencionales aquellas cuando la persona evidentemente quiere causar un daño al sujeto pasivo, las culposas cuando no tiene intención de causarlo y las preterintencionales cuando quiere causar un daño leve o, si se quiere, determinado tipo de daño, pero ocasiona un daño más grave del que él quería ocasionar sobre el sujeto pasivo. Cuando se habla de las lesiones del elemento objetivo, se está hablando de lesiones menos graves, que es aquella sin intención de matar, pero sí de causar un daño. Gravísimas, que es aquella donde el sujeto pasivo sufre una enfermedad mental o corporal física cierta que le imposibilita de sus actividades diarias o habituales. Las graves es aquella donde hay inhabilitación permanente, cicatriz notable en la cara, enfermedad mental o corporal que dure de 20 a más tiempo. Es decir, en este tipo de lesión existe un tiempo de medida para determinar el tipo de lesión. Cuando hablamos de aquellas leves, es cualquier lesión, pero que establezca un lapso de 10 días de curación, es decir, un daño, pero que no ha sido grave. Y finalmente, aquellas lesiones levísimas, donde se causa un daño a una persona, pero no requiere asistencia médica ni queda incapacitada para realizar su ejercicio habitual. Según la etiología médica forense, están las lesiones por agentes físicos, donde están comprendidas las quemaduras por sustancias químicas, y están las lesiones eléctricas, que son por electrocutación. Seguidamente están las lesiones por agentes mecánicos o agentes químicos, destacando en las de los agentes mecánicos la escoriación, equimosis, hematoma o heridas contusas, y agentes químicos las que son ocasionadas por envenenamiento o por gases tóxicos. Las lesiones también se clasifican según el grado. Entonces, aquí estamos hablando de lesiones contusas o lesiones de primer, segundo, tercer y cuarto grado. Es importante acotar que para causar una lesión, la persona o el sujeto activo puede valerse de algunos implementos. En este caso puede ser armas blancas, la cual es una herramienta cortopunzante o punzocortante que se caracteriza por ser de capacidad corta, herir o punzar mediante bordes afilados o puntiagudos. Estas armas blancas pueden ser punzantes, cortantes o cortopunzantes, y finalmente inciso contusas. En este caso, esta clasificación de las armas ocasionan lesiones a las personas que, si bien es cierto, pueden ser consideradas graves por el tratamiento que se dé posteriormente a la herida, dado que son armas no muy peligrosas, a excepción del inciso contusa, es importante señalar que las lesiones o la profundidad de las mismas no es tan grave. Cuando hablamos de lesiones por instrumentos punzantes, son aquellas lesiones en las que el instrumento es de forma alargada, de un diámetro variable, pero nunca muy considerable, es decir, puede causar una lesión a la persona que puede ser controlada. En la lámina evidenciamos cómo puede ser la lesión a través de un calado o de un punzón. Las lesiones por instrumentos punzantes se caracterizan por la existencia de un orificio de entrada de un trayecto más o menos largo, y cuando traspasan completamente una zona del cuerpo puede existir un orificio de salida, lo cual es poco frecuente. Cuando se habla de lesiones contusas y punzantes, para diferenciarlas, tenemos que la lesión contusa es la que se produce cuando la violencia ejercida vence la resistencia elástica de los tejidos, mientras que la herida punzante son las ocasionadas por objetos con punta, como puede ser el ejemplo un verduglillo, un palillo de tejer, un clavo, un lapicero, entre otros. En las imágenes vemos cómo la lesión contusa es un golpe, mientras que la punzante es una viga que atraviesa el cuerpo de una persona. Otra forma de ocasionar lesiones es mediante armas de fuego. Aquí causamos, o la persona, el sujeto activo, causa una herida que
definiendo lo que es un arma de fuego como el instrumento capaz de disparar proyectiles por expansión de los gases que produce la deflagración de la pólvora. Las lesiones por arma de fuego son las lesiones que ocasiona el proyectil a su paso a través de los tejidos del cuerpo humano, pudiendo ocasionar la muerte. Las características es que hay un orificio de entrada y un orificio de salida. Igualmente, las heridas por arma de fuego causan un tatuaje, que es el elemento que se sitúa alrededor del orificio de entrada. Y en esto se destaca también la presencia de un halo de Fish, que se forma siempre en el orificio de entrada en disparos de próximo contacto y a corta distancia, lo que se conoce como disparos a quemarropa. Gracias por su atención.